Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la anteúltima clase del curso de astrofísica de agujeros negros. La última clase estuvimos viendo algunos mecanismos para el lanzamiento de jets. Los jets son chorros colimados de partículas y campos electromagnéticos que son eyectados del entorno de agujeros negros. El primer mecanismo que vimos es el mecanismo ergosférico. Es un mecanismo en el cual mm, tenemos que tener un agujero negro de Kerr, o sea, un agujero negro rotante que tiene una ergosfera en su entorno, y acreción de materia sobre ese agujero negro. La materia forma un disco, corrientes en ese disco pueden producir un campo magnético a gran escala, y ese campo magnético básicamente es un campo magnético eh, con componente poloidal. Ahora, a medida que el disco penetra en la ergosfera, el campo magnético empieza a desarrollar una componente toroidal, ya que las líneas de campo comienzan a ser arrastradas por el efecto de arrastre de los sistemas inerciales en torno al agujero negro de Kerr. Se desarrolla una componente toroidal y eso resulta en un flujo de Poynting en la dirección del eje de rotación. Este mecanismo tiene algunas características que lo hacen peculiar. Uno es que eh, el flujo de energía esencialmente es un flujo de Poynting, no lleva materia. La materia básicamente es la que genera los campos magnéticos y termina cayendo al agujero negro. La otra característica es que todos los campos magnéticos, por supuesto, son campos magnéticos externos al agujero negro, apoyados por corrientes que ocurren afuera del horizonte de eventos. La materia cae hacia el agujero negro, pero hay un flujo de energía en la dirección del eje de rotación debido a este enroscamiento de las líneas de campo en el eje de rotación del sistema. Vimos que la luminosidad que se puede extraer del sistema, la luminosidad electromagnética, básicamente va a ser del orden de la densidad de energía magnética que haya en la región ergosférica, que va a ser B cuadrado sobre 8pi en unidades CGS, multiplicado por el radio de la región donde va a estar contenido el campo magnético. Más o menos va a ser del orden de 2 radios gravitacionales, por lo cual el volumen de la región va a ser del orden de c, la velocidad de la luz, por pi por r por 4r al cuadrado, ¿sí? Que es 2r todo al cuadrado. Entonces la luminosidad total va a ser proporcional al cuadrado del campo magnético y al cuadrado del radio gravitacional. En unidades convenientes, eso lo podemos llegar a escribir como 10 a la 46 ergios por segundo, con el campo magnético al cuadrado medido en unidades de 10 a la 4 Gauss, y la masa del agujero negro medida al cuadrado, medida en unidades de 10 a la 9 masas solares. Y el spin, el spin normalizado, que es un número que va entre 0 para un agujero negro de Schwarzschild y 1 para un agujero negro de Kerr máximamente rotante al cuadrado. De tal manera que la energía que podemos extraer de un agujero negro supermasivo con un campo magnético típico de 10 a la 4 Gauss y que esté rotando muy cerca del máximo, va a ser de ese orden, el orden de 10 a la 46 ergios por segundo, que es un montón de energía. Es un montón de energía, mucho más energía de la que emite, por ejemplo, nuestra galaxia. Entonces, este mecanismo se conoce como mecanismo de Blandford-Snajek, básicamente permite la extracción de un flujo de Poynting
extremadamente poderoso desde el entorno de un agujero negro acretante donde la materia que está siendo acretada está magnetizada. Bueno, después vimos otros mecanismos para lanzar chorros en la clase pasada. Vimos que básicamente podemos tener mecanismos magnetocentrífugos, pero asociados al disco de acreción, ahora no al agujero negro. Esto es porque dentro del radio de Alfvén del sistema, o sea, de donde domina el campo magnético, las líneas de campo magnético básicamente son rígidas, o sea, corrotan con el sistema. Entonces, si uno tiene una partícula cargada, la partícula se va a mover básicamente sobre la línea de campo, porque el giro radio va a ser muy chico, y entonces cuando la línea de campo está girando, experimenta una fuerza centrífuga. Si la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza atractiva del objeto central que está generando el pozo de potencial, entonces la partícula va a salir disparada. Estos mecanismos de eyección son mecanismos magnetocentrífugos. Ahora, más allá del radio de Alfvén, pasa a dominar la materia sobre el campo magnético, y entonces las líneas de campo se empiezan a enroscar. Ese enroscamiento de las líneas de campo va a producir una situación en la cual vamos a tener una mayor densidad de energía magnética en la base y una menor densidad de energía magnética en las capas externas, de tal manera que va a haber una fuerza magnética neta en la dirección del eje de rotación. Y eso va a producir la expulsión del campo magnético con la materia que esté atrapada en el campo magnético. Esos mecanismos se llaman mecanismos de torre magnética. O sea que habíamos terminado la clase pasada con este gráfico, donde están representadas las situaciones que acabo de describir, y en las cuales es el disco de acreción el que, si está magnetizado, puede producir un flujo de materia. Esta línea punteada es la que describe el radio de Alfvén, o sea, en esta línea, sobre esta línea, la densidad de energía magnética se hace igual a la densidad de energía de la materia, o sea, del gas. En la región interna al radio de Alfvén está magnéticamente dominada, o sea, es la región donde las líneas del campo magnético corrotan con el disco. Las partículas que estén ubicadas en esta región van a experimentar una fuerza magnetocentrífuga que, de acuerdo a cómo sea la inclinación de las líneas, van a ser eyectadas o no del sistema. Y fuera de la región del radio de Alfvén es donde se produce el enroscamiento de las líneas de campo magnético, que dan lugar a una presión magnética que termina resultando en también la eyección de materia, pero a una velocidad que va a ser más lenta. Muy bien, veamos entonces, para continuar, cuáles son las condiciones para que de la región interna, de la región libre de fuerza o región magnéticamente dominada, se puedan eyectar las partículas. Entonces, el requisito básico va a ser tratar de determinar cuál es la inclinación del campo magnético, de tal manera que la fuerza centrífuga que actúa sobre una partícula que está en la línea de campo magnético domine sobre la fuerza atractiva del objeto central. Entonces, para eso lo que hacemos es calcular cuál es el valor del potencial efectivo sobre esa partícula. Vamos a tener la contribución del objeto central. En este caso estamos considerando un agujero negro de masa M mayúscula. Aquí R es la distancia radial al agujero negro sobre el disco, y Z es la altura sobre el disco a la cual está ubicada la partícula. Estamos usando coordenadas cilíndricas. Este término es el término de
de la atracción gravitacional del objeto central, y tenemos luego el término centrífugo, ¿sí?, que va a depender de la velocidad de rotación y de la distancia al objeto central, las dos al cuadrado. Ahora, si consideramos que el disco es kepleriano, y entonces adoptamos la ley de Kepler para el movimiento de las partículas, y suponemos que las líneas de campo que estamos considerando salen de un radio R0, entonces la expresión para el potencial efectivo nos queda de esta manera, donde hemos sacado factor común G, la constante universal de la gravitación, y la masa del agujero negro. El término entre corchetes, como ven, depende solamente del lugar donde están ancladas las líneas R0 y de las variables, de las coordenadas cilíndricas. La coordenada phi no aparece porque tenemos simetría azimutal. Entonces, para que la partícula, una partícula en la superficie del disco, sea a z igual a 0, esté en equilibrio inestable y pueda salir disparada del disco por una pequeña perturbación, el requisito es que la derivada segunda del potencial efectivo sea negativa. Entonces derivamos ese potencial evaluando en z igual a 0 y en R0, y si llamamos θ al ángulo comprendido entre la tangente al campo magnético y el eje Z, la expresión que nos queda para esa derivada segunda es esta que ustedes ven acá, menos G por la masa del agujero negro sobre R0 al cubo por 3 veces el seno de θ cuadrado menos el coseno de, cuadrado de θ. Esto tiene que ser menor que 0, lo cual impone una condición para que sobre el ángulo θ. ¿Sí? La única forma de que esto sea menor que 0 es que lo que está aquí entre paréntesis sea positivo. Entonces, para que lo que está entre paréntesis sea positivo, se tiene que cumplir que θ tiene que ser mayor de 30 grados. Entonces, esa es la condición para que las partículas sean eyectadas por efecto magnetocentrífugo sobre las líneas de campo magnético. O sea, la línea de campo magnético tiene que estar inclinada a más de 30 grados del eje vertical, del eje Z. Cuanto más inclinadas estén las líneas, mayores van a ser los efectos magnetocentrífugos. Entonces, tal como definimos θ, θ es básicamente el ángulo desde el eje Z a la línea de campo magnético, o sea, este ángulo que estoy señalando aquí, y en esta representación, donde se llama θ al ángulo desde la superficie del disco a la línea de campo, entonces es 90 grados menos θ, lo que tiene que ser mayor que 30 grados. Esto fue establecido en 1982, en un paper muy conocido de Blanford y Payne, que muestra cómo los discos de acreción pueden lanzar flujos de materia por efectos magnetocentrífugos. Entonces tenemos una situación en la cual, si tenemos un agujero negro de Kerr acretando de un disco magnetizado, en realidad vamos a tener dos flujos. Vamos a tener un flujo producido por el disco, por estos efectos magnetocentrífugos, y luego cerca del agujero negro vamos a tener un flujo que va a ser más liviano, no va a estar cargado de materia, va a ser un flujo de Poynting que se va a mover básicamente a la velocidad de la luz hacia afuera. Entonces esto significa que los jets alrededor de agujeros negros rotantes, donde el flujo acretante está magnetizado, probablemente tengan cierta estructura con un canal interno mucho más rápido y libre de materia, al menos en primera instancia, y un flujo más lento y cargado de materia lanzado por el disco de acreción. Bueno, ¿qué hay respecto a las torres magnéticas? Si consideramos un campo magnético que inicialmente está en el eje Z y
imponemos la condición de rotación, entonces lo que va a suceder es que ese campo magnético, que originalmente era puramente poloidal, va a empezar a desarrollar una componente toroidal. Esto puede ser efecto de la ergosfera del agujero negro o puede ser efecto del enroscamiento de las líneas de campo por arriba de la superficie de Alfvén del disco de acreción. Entonces, si en este gráfico, por ejemplo, consideramos que las líneas azules son líneas de campo magnético externo al agujero negro, representado aquí por esta figura central, donde está el horizonte de eventos en el centro, y luego también tenemos la ergosfera por alrededor. Entonces, si nosotros le damos, a ver si esto funciona, ay, no me funciona la... Acá había una película, ¿sí?, que empezaba a correr, pero no me está funcionando por alguna razón que no sé cuál es. Bueno, lo que se veía en la película que les quería mostrar es que se empieza a desarrollar una componente toroidal y el campo magnético empieza a apilarse sobre los polos del sistema y eso produce un flujo de energía magnética en la dirección del eje de rotación, un flujo bipolar en realidad, porque sale en las dos direcciones, y ese flujo va a arrastrar la materia consigo, y a ese fenómeno se le conoce como fenómeno de torre magnética. ¿Sí? Que está ilustrado aquí, digamos, pero lamentablemente esto es simplemente una snapshot de una simulación, y no la simulación que les quería mostrar y fracasé un momento antes. Acá ven como el campo magnético se va enroscando por arriba del disco de acreción que está representado aquí en este plano. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo medio de canto, donde se ve el enroscamiento de las líneas magnéticas, y aquí lo estamos viendo desde la dirección del eje Z en forma perpendicular a la superficie del disco, y vemos claramente el enroscamiento de las líneas. ¿Sí? Y aquí hay, digamos, de una simulación como la que le iba a mostrar, tres capturas, una al principio, otra cuando empieza a desarrollarse la componente poloidal, y otra cuando ya está mucho más desarrollada. Aquí se va dejando correr el tiempo, esto está en segundos, y lo que estamos viendo es en esta columna el comportamiento de las líneas de campo, y en esta columna el comportamiento de la materia. O sea, lo que hay acá son gráficos de densidad. Entonces, cuando el campo magnético es expulsado por la torre magnética, en su movimiento arrastra también a las partículas cargadas que están espiraleando alrededor de las líneas de campo, y se produce también un flujo de materia. O sea que estos flujos no son solamente flujos de Poynting, como en el caso de los jets ergosféricos, sino también flujos cargados con materia. ¿Sí? Fundamentalmente, el grueso de la masa va a estar en bariones, en protones. ¿Sí? Es un gas ionizado. Y lo que espero ahora poder mostrarles en una película es cómo este fenómeno, digamos, si varía la tasa de acreción, puede ser extremadamente irregular. Lo que van a ver aquí es un disco de acreción cuyo borde interno está aquí indicado. Aquí tienen las coordenadas espaciales, cartesianas en este caso, X, y Z. El disco está ubicado en el plano XY, y Z es la dirección perpendicular. Este disco se supone que está magnetizado. La simulación tiene adjunto un campo magnético que originalmente tiene una componente puramente poloidal. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que el disco se va a ir aproximando a la región central, donde está el agujero negro. El agujero negro está en las coordenadas 0, 0, 0. Y el campo magnético va a ir siendo enroscado, las líneas de campo van a ir siendo enroscadas por la rotación del disco y también por la ergosfera del agujero negro, y con la eyección del flujo magnético se va a producir la eyección también de la materia que queda atrapada en ese flujo magnético. La materia va a estar representada en azul en la simulación, y ustedes van a poder ver cómo ese flujo de materia es altamente irregular. De la misma manera van a poder ver también las líneas de campo magnético, cómo se van enroscando y cómo ayudan a colimar parcialmente el flujo que va siendo expulsado por
eyección de los campos magnéticos. Bueno, a ver si funciona esta simulación, veamos. A ver, ahí está, sí. Ahí ven las líneas de campo, ahí cae la materia, y ven cómo la materia es expulsada. El campo tiene una componente toroidal, que ven cómo se desarrolla, ven cómo escapa la materia en distintas direcciones, pero de a poco empieza a ser colimada en dos chorros que son lanzados en la dirección aproximada del eje Z, ¿sí? Sin embargo, fíjense que se forman plasmones, se forman brumos, y las líneas de campo también van reconectando permanentemente, lo cual produce, en vez de un flujo que es laminar, produce un flujo altamente turbulento. Muy bien. A medida que va variando la tasa de acreción, también va variando la tasa de eyección de materia, ya que la eyección de la materia va a depender de la acreción del campo magnético y de su rotación. Muy bien, entonces hemos visto que hay diferentes mecanismos para el lanzamiento de jets. Hemos visto el lanzamiento de jets cargados de materia por parte de los discos, o sea, el mecanismo de Blanford y Payne. Hemos visto el mecanismo de ergosférico de Blanford y Snake, que produce un flujo de Poynting, ¿sí? También es el modelo de Punzli-Coroniti. Hay diferencias entre los dos modelos de Blanford-Snake y Punzli-Coroniti, pero básicamente lo que lanza ahí el flujo de Poynting es la ergosfera, luego las torres magnéticas y los jets, al principio de todo, ustedes recordarán, dominados por presión de la radiación, ¿sí? En los sistemas que son superacretantes, los sistemas supercríticos, la materia está dominada, no magnéticamente, sino está dominada por la radiación, y entonces la superficie del disco de acreción es inestable, pero no frente a fuerzas magnetocentrífugas, sino a las fuerzas radiativas, ¿no? Y eso, ustedes recordarán, llevaba a la formación de vientos y a la expulsión de materia que podía llegar a ser colimada por las propias paredes de los discos de acreción en forma de jets. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de disco, dependiendo del tipo de acreción, dependiendo de si es magnetizado o no, si es super Eddington o es sub Eddington, uno u otro de estos mecanismos puede estar operando, o incluso en algunas condiciones más de uno de estos mecanismos pueden operar al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener lanzamiento de un jet rápido ergosférico y lanzamiento de un jet más lento, más externo, a través de un mecanismo tipo Blanford y Payne. O sea que es posible que muchos de los jets que se observan en la naturaleza en realidad tengan una estructura de esta clase, con un jet central, le podríamos llamar más bien beam, porque va a estar bien colimado, ¿sí? Un haz bien colimado, va a estar formado por un flujo de Poynting y por partículas livianas, electrones, positrones, que después vamos a ver de dónde salen. Y luego en las partes más externas, un flujo más pesado, un jet que no es muy relativista, sino es solamente moderadamente relativista, y que está cargado de protones, o sea, de bariones. Ahora, en el caso de las tasas de acreción muy bajas, como por ejemplo en M87, donde se ha visto famosamente la imagen del agujero negro central, eh, podemos resolver el jet utilizando interferometría de muy larga base, lo que se llama BLBI, radiotelescopios que observan en longitud de onda milimétrica y submilimétrica, y podemos ver radiación, que es esencialmente radiación, y un jet que está bien colimado, pero que se va expandiendo a distancias muy cerca del agujero negro. El agujero negro está localizado aquí en la imagen. Esto es una imagen de radio, ¿sí? Obtenida con interferometría de larga base, y la resolución
de esta imagen es tal que este segmento que ustedes ven aquí, ¿sí? Representa aproximadamente 28 radios de Schwarzschild. O sea que ustedes ven que hay emisión en radio y hay un jet que está bien definido a distancias del orden de una decena de radios de Schwarzschild del agujero negro. Eso es muy, muy cerca del agujero negro. Entonces surge la siguiente pregunta. Esta emisión que estamos detectando, que es radiación sincrotrón, tiene que ser producida por electrones, ¿sí? Los electrones, que son partículas cargadas, giran alrededor de la línea de campo magnético y producen radiación sincrotrón, que es lo que aquí detectan los radiotelescopios. Ahora, esos electrones tienen que ser relativistas para producir la radiación sincrotrón. Pero ¿de dónde entran? ¿De dónde salen esos electrones? Porque vimos que la materia cae al agujero negro y lo que produce el enroscamiento de la línea de campo en la ergosfera del agujero negro, o sea, en la vecindad inmediata del agujero negro, es un flujo de Poynting, ¿no es cierto? O sea, no es un flujo de partículas cargadas. ¿Desde dónde salen los electrones y tal vez los positrones que están generando esta radiación que vemos aquí? Si uno trata de meter una partícula desde afuera, las líneas de campo magnético van a hacer que esa partícula rebote. O sea, el campo magnético va a actuar sobre la partícula que trata de entrar de afuera aplicando una fuerza de Lorentz que va a deflectar la partícula. ¿Sí? La partícula va a permanecer haciendo un giro radio muy pequeño alrededor de la línea de campo y no va a penetrar en el interior del jet. Pero sin embargo, aquí en el interior del jet tenemos radiación, o sea que quiere decir que tenemos electrones y tal vez positrones. ¿Cómo entraron hasta ahí? ¿Sí? Si esa región es una región dominada por el flujo de Poynting, ¿sí? Que se genera por estos mecanismos ergosféricos. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, es la pregunta de cómo se cargan de materia las bases de los jets, ¿no? Donde uno tiene un jet que es lanzado por estos efectos ergosféricos, de la ergosfera del agujero negro. Esa región uno esperaría esté blindada magnéticamente para partículas cargadas que vengan del exterior. Entonces, ¿de dónde salen las partículas cargadas que producen la radiación? Si no salen del agujero negro, obviamente, ¿de dónde vienen? Bueno, con Eduardo Gutiérrez, que es el ayudante que tienen ustedes en la materia, hemos desarrollado algunos modelos para tratar de explicar el origen de esta radiación que se ve en las inmediaciones de agujeros negros como M87. Lo que ahí se supone que está ocurriendo es que hay un flujo que es advectivo, ¿sí? Porque la tasa de acreción sobre el agujero negro es baja, y está altamente magnetizado. Entonces en el entorno del agujero negro se forma el jet, que es un flujo de Poynting como dijimos, ¿sí? Ahora, aquí alrededor, en la parte externa, lo que tenemos es el flujo, digamos, tipo ADAF de la materia que va cayendo a el agujero negro y que es la que genera las líneas de campo magnético que son también advectadas hacia el agujero, produciendo el jet y la emisión de Poynting. Ahora, entonces lo que nosotros hemos especulado es que si se pueden producir fotones de rayos gamma en la región donde está el flujo caliente que está siendo advectado hacia el agujero negro, esos fotones de rayos gamma pueden penetrar libremente en la región magnetizada, porque los rayos gamma no tienen carga eléctrica, son fotones, por lo tanto son partículas sin carga eléctrica, y si la densidad de radiación es suficiente dentro del agujero negro, pueden aniquilarse produciendo un par electrón-positrón. Entonces, si hay un gran flujo de rayos gamma, en principio uno podría estar produciendo a partir de la radiación electromagnética partículas cargadas en el interior del jet. También es posible que en la región donde está el disco grueso, el ADAF,
haya colisiones entre protones relativistas y esas colisiones produzcan neutrones. Los neutrones son partículas neutras. Un neutrón vive muy poco, vive 880 y pico de segundos, creo que 886 segundos en el sistema del laboratorio, pero si se mueve a una velocidad relativista, puede vivir mucho más en el sistema del laboratorio por dilatación temporal. Entonces, bueno, puede viajar distancias relativamente grandes desde el disco de acreción hasta el entorno del agujero negro, y entonces puede decaer dentro del el jet, al cual penetra por no ser una partícula cargada, entonces no es afectado por el campo magnético, y puede decaer dentro de la región dominada por el flujo de Poynting, inyectando un protón, un electrón y un neutrino. El neutrino escapa inmediatamente, pero el protón y el electrón pasan a formar parte del flujo de materia en el jet. Entonces, por estos mecanismos hemos conjeturado que en principio podría ser posible la carga de materia en la base de jets que comienzan magnéticamente dominados como un flujo de Poynting en sistemas como M87. Ya veámoslo con un poquito más de detalle porque creo que es un tema interesante. La situación en la región central del núcleo galáctico activo es algo como lo que ven en esta figura. O sea, tenemos un disco de acreción que a bajas tasas de acreción queda truncado a una cierta distancia del agujero negro, y la región más cercana al agujero negro se infla, produciendo una región de un flujo muy, muy caliente, ¿sí? Un flujo de dos temperaturas, donde los protones pueden tener temperaturas del orden de 10 a la 12 grados Kelvin, y los electrones, como vimos, temperaturas menores de 10 a la 9 grados Kelvin, ¿sí? Estos flujos son radiactivamente ineficientes, o sea que el gas en esta región nos va a ser ópticamente delgado, o sea, va a ser transparente a su propia radiación, extremadamente caliente e inflado. Los electrones de temperatura de 10 a la 9 Kelvin en esta región van a sufrir proceso de scattering con fotones que vengan del disco más externo, y esos fotones van a ser busteados hacia energías más altas, y asimismo los electrones van a interactuar también con la propia radiación sincrotrón que se va a generar en esta región que está magnetizada, de tal manera que el espectro global del sistema se va a extender a estas energías que van a ir más allá de 10 a la 7 electronvolts, como ustedes ven en esta distribución espectral de energía que les muestra la luminosidad, energias por segundo, en función de la energía de la región central del disco de acreción, ¿sí? Esta es la componente del disco frío, y esta es la componente debida a la comptonización de la radiación, tanto de la región interna como de la región externa del disco. Muy bien. Supongamos ahora que en esa situación hay algún mecanismo en la región inflada del disco de acreción por el cual una pequeña fracción de la energía disponible se transforma en partículas relativistas. Por ejemplo, por un mecanismo como podría ser la reconexión magnética. Cuando el campo magnético reconecta, o sea, cambia su topología, las líneas de campo se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, y en ese movimiento arrastran a las partículas por medio de la fuerza de Lorentz. Eso puede producir una inyección de partículas relativistas que en general va a tener una distribución espectral de la forma de una ley de potencia, o sea, de esta forma que ustedes ven aquí. Una constante por la energía a la menos otra constante, que suele ser un índice del orden de 2 y con un cutoff exponencial.
a altas energías, donde el mecanismo empieza a fallar. Bueno, entonces lo que uno puede hacer es suponer una inyección de estas características con una cierta tasa de aceleración que va a ser proporcional a la intensidad del campo magnético, y luego resolver la ecuación de transporte en el estado estacionario para esa distribución de partículas relativistas, teniendo en cuenta todas las interacciones que esas partículas van a sufrir en el fluido caliente. ¿Cuáles son esas interacciones? Bueno, el fluido vamos a tener un campo magnético. Entonces, aquellas partículas que sean electrones van a emitir eficientemente radiación sincrotrón. Entonces, uno puede calcular la radiación sincrotrón de los electrones. Los protones también, si son acelerados hasta energías muy altas, pueden llegar a emitir radiación sincrotrón. Y luego vamos a tener que los electrones se van a enfriar por scattering Compton inverso sobre todos los fotones ambientales que hay en el sistema, aquellos que son producidos por la parte interna del disco, los que son producidos por la parte externa del disco y los propios fotones no térmicos producidos por la radiación sincrotrón. Los protones pueden interactuar con otros protones y generar piones en esas interacciones. Y también los protones pueden interactuar con fotones, con interacciones protón-fotón, y eso a su vez va a dar lugar a piones. Los piones, cuando decaen, inyectan a su vez muones y neutrinos que cuando decaen van a inyectar electrones, positrones y más neutrinos. Eso hace una fuente de pares electrón-positrón secundarios que a su vez también se van a enfriar por radiación sincrotrón. Los muones, que son partículas también cargadas, a su vez van a producir radiación sincrotrón. Bueno, todas esas pérdidas tienen que ser tenidas en cuenta en el segundo término de la ecuación de difusión. El primer término tiene en cuenta la advección de la materia, ¿sí?, que cae con una velocidad VR hacia el agujero negro. Aquí el segundo término tiene todos los procesos radiativos que he mencionado, y el tercer término tiene en cuenta la remoción de las partículas de la región por difusión. Y todo eso va a ser igual a la inyección de partículas relativistas que tengamos. Esta es la ecuación de transporte en el estado estacionario, porque hemos despreciado las derivadas respecto del tiempo, para la población de partículas relativistas, que tiene una energética del 5% del total de la potencia de acreción disponible, ¿sí? A su vez va a haber una fuente de fotones, perdón, de electrones y positrones secundarios en la aniquilación de fotones gamma, o sea, en la interacción fotón con fotón me da par electrón-positrón, ¿sí? Y esta absorción va a depender de la opacidad, ¿sí?, que a su vez va a depender del campo de fotones, y puedo calcular de esta manera. Bueno, resolver todo este sistema de ecuaciones, porque en realidad es un sistema de ecuaciones, ya que uno tiene un sistema de ecuaciones, tiene una de estas ecuaciones para cada especie de partícula, y todas esas ecuaciones están acopladas, uno lo puede resolver y obtiene cuáles son las contribuciones a altas energías de la radiación no térmica. En realidad, a lo largo de todo el espectro electromagnético, que va de 10 a la menos 4 electronvolt, o sea, desde el infrarrojo hasta los rayos gamma duros, más allá de 10 a la 16 electronvolts. Lo que aquí está en azul, esta parte de aquí, creo que es azul, yo soy daltónico, y está superpuesto a la curva total de la radiación no absorbida, que es la que está con negro. Bueno, toda esta parte de aquí está dominada por la radiación térmica del disco, mientras que esta cola que ustedes ven aquí es la parte de la radiación producida por las interacciones no térmicas. Esto es el flujo radiativo no térmico. Toda esta parte de aquí, de más altas energías, está absorbida en el sistema por interacción fotón-fotón, o sea, lo que escapa del sistema es lo que está en la curva negra, esto que está aquí. O sea, llega hasta energías de 10 a la 12 como máximo
electron volts, ¿sí? La región central del material acretante. Ahora bien, las interacciones de los fotones, ¿sí?, entre ellos, que producen pares electrón-positrón, se van haciendo cada vez más dominantes a medida que nos acercamos hacia el agujero negro. Aquí ustedes tienen la tasa de inyección de pares electrón-positrón por aniquilación de fotones en función de la distancia al agujero negro, ¿sí?, en radios de Schwarzschild, ¿sí? Entonces fíjense que cerca del borde interno del disco de acreción, donde está el flujo de Poynting, tenemos aproximadamente unos 1000 pares que están siendo inyectados por centímetro cúbico por segundo, ¿sí? 10 a la 3 aproximadamente. Eso hace que en total en la región central se estén inyectando del orden de 10 a la 55 pares por segundo. Y en energía, ¿sí?, eso significa una cantidad de energía realmente significativa respecto a la potencia disponible. En cuanto a la distribución en energía de estos pares, tiene dos picos. Hay un pico que está a bajas energías, alrededor de 10 megaelectronvolt. Estos son los pares que son producidos por aniquilación de los fotones en el fondo infrarrojo, y hay un segundo pico que es el producido por la aniquilación de los fotones gamma en la radiación X de la región central del flujo acretante, ¿sí?, en el espectro de comptonización térmica, los fotones de comptonización térmica. Entonces, bueno, tenemos esencialmente pares de energías del orden de 10 MeV y pares con energías del orden de 1 gigaelectronvolt que están siendo inyectados adentro del jet, ¿sí? Esos pares van a ir poblando de materia el jet. Y como dijimos antes, los neutrones también pueden penetrar en el disco, por lo tanto, debemos estudiar la producción de los neutrones en la región caliente del disco. Estos neutrones van a ser producidos por este tipo de interacciones. Protón más protón nos da un protón más un neutrón más un pión cargado, ¿sí?, más todo lo que se llama un fireball, ¿sí?, un conjunto de piones neutros y cargados, ¿sí?, de menor energía. Este es lo que se llama el leading pion, que se lleva el grueso de la energía de la interacción, y después tenemos la bola de piones que se genera. Pero bueno, lo que nos interesa es este neutrón, que se produce por la conversión de uno de los protones, que este neutrón en principio puede entrar libremente en la región magnéticamente dominada. También tenemos la interacción protón más protón, que nos da 2 neutrones más 2 piones. La probabilidad de esta es un poco menor que la de arriba, pero aún así puede inyectar una cantidad sustancial de neutrones. Y también tenemos interacciones fotohadrónicas, o sea, de protones, que son hadrones, con fotones, que nos dan neutrón más pión más el fireball, ¿sí? Entonces, bueno, este neutrón también puede penetrar, y cuando los neutrones penetran dentro del flujo de Poynting, en la región donde está el flujo de Poynting, pueden decaer allí, inyectando un protón más un electrón más un neutrino que inmediatamente escapa, pero el protón y el electrón, al ser partículas cargadas, quedan capturadas en el jet y son llevadas con el flujo magnético. O también el neutrón puede interactuar con un fotón dentro del jet y transformarse de nuevo en un protón más un pión negativo. El pión va a decaer dándonos un muón y un antineutrino. Pero el protón va a pasar a ser parte de la materia bariónica del jet. Estos protones, que son inyectados por el decaimiento
de los neutrones y por las interacciones fotohadrónicas, cuando se muevan dentro del jet, a su vez van a poder inyectar pares electrón-positrón por mecanismo de Bethe-Heitler, que básicamente es el mecanismo de interacción electromagnética entre un protón y un fotón que nos da un par electrón-positrón y más nos devuelve el protón, ¿no? Un solo protón puede generar muchos pares electrón-positrón a medida que se mueve por un campo de radiación. Bueno, uno puede calcular todas estas cosas, ¿sí? Es bastante complicado, pero se puede hacer. Y aquí tienen como ejemplo la inyección total de electrones y positrones en el túnel donde está localizado el flujo de Poynting. Entonces, fíjense que a distancias cerca del el agujero negro, aquí tienen la distancia vertical, ¿no? En el eje Z. ¿Sí? Y aquí lo que tienen es la tasa de inyección de pares electrón-positrón por centímetro, por unidad de volumen y por unidad de tiempo, por segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que domina esencialmente la inyección cerca del agujero negro es la línea esta de cuadritos, que es la aniquilación de fotones, ¿sí? Y esta la línea azulcita de redondeles, que también es aniquilación de fotones de origen térmico. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, la principal fuente de pares es la aniquilación de fotones, y después, a varios órdenes de magnitud por abajo, viene la inyección debida a los neutrones, ¿sí? Que cuando el neutrón decae nos da un protón, pero también nos da un electrón, ¿sí? También tenemos Bethe-Heitler, producida por los protones, que vienen del decaimiento de los neutrones, y los pares producidos por la interacción de los neutrones con los fotones. Entonces, bueno, todos estos mecanismos inyectan pares, inyectan también protones, pero la razón de los electrones y positrones a los protones, o sea, los bariones, es de aproximadamente 5 órdenes de magnitud, ¿no? O sea, el cociente del número de pares electrón-positrón al número de protones inyectados es aproximadamente 100.000. ¿Eso qué significa? Significa que el jet originalmente no está dominado por materia hadrónica, por bariones, ¿sí? Sino que es un jet ligero donde hay básicamente pares electrón-positrón, que son los que producen la radiación sincrotrón que observamos con nuestros radiotelescopios, ¿sí? En cuanto a la inyección de los protones, ¿sí? Tenemos los dos mecanismos básicos, ¿sí? El decaimiento de los neutrones directo y la conversión de los neutrones en protones por interacción con los rayos gamma. El mecanismo más importante es el decaimiento de los neutrones en cuanto al número cerca del agujero negro, pero si pensamos en términos de energía, el mecanismo más importante son las interacciones de neutrones con fotones y su conversión en protón. Muy bien. Estos son gráficos que muestran con la altura sobre el agujero negro, z es la distancia medida sobre el eje axial del sistema, en radios de Schwarzschild, ¿sí? El agujero negro está localizado por acá, y aquí tenemos energía. Entonces vemos cómo se distribuye la inyección de energía por unidad de volumen, por unidad de tiempo, ¿sí? para los protones en la vecindad del agujero negro. El código de colores está aquí. Entonces, el rojo son las es la densidad de energía más grande, ¿sí? La densidad de potencia en realidad, ¿sí? Entonces fíjense que las mayores densidades ocurren cerca del agujero negro y entre energías de 10 a la
a la 6 giga electron volts y 10 a la 8 giga electron volts. Y en el caso de los electrones, el gráfico es este que ustedes tienen de este lado. Muy bien. ¿Y qué hay respecto a la magnetización del jet? ¿La magnetización qué es? La magnetización es el cociente entre la densidad de energía magnética y la densidad de energía de la materia contenida en el flujo, ¿sí? Entonces vimos que empieza el sistema como un sistema altamente magnetizado, o sea, un sistema con magnetización que tiende a infinito, porque es un flujo de Poynting donde prácticamente no hay materia, pero claro, rápidamente se empieza a cargar de materia por todos estos mecanismos. Entonces, dependiendo de cómo se expanda el jet, bueno, va a ir variando la magnetización y también dependiendo de la inyección de materia por estos mecanismos. Lo que aquí tenemos es cómo evoluciona la magnetización que está en el eje vertical en función de la distancia para distintos comportamientos de las líneas de campo magnético y del ángulo de apertura del jet, ¿sí? Fíjense que el caso que este parámetro B aquí en el radio del jet en función de la distancia vertical sea igual a 1, eso es lo que corresponde a un jet que básicamente es cónico, ¿sí? Si en cambio B es menor que 1, tenemos un jet que va a estar mejor colimado que un jet cónico. Bueno, entonces aquí tienen para distintos valores de B y para distintos valores de M que determina, digamos, cómo se va diluyendo el campo magnético con la distancia por la separación de la línea de campo debido a la expansión del fluido, tenemos cómo va cayendo la magnetización, ¿sí? En el caso que la magnetización cae más rápido, vemos que el jet pasa a estar dominado por materia a distancias del orden de unos 100 radios de Schwarzschild. En el caso más optimista, que es el caso en el cual el campo magnético cae con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Y en el cual el jet tiene una apertura cónica. Un caso más realista probablemente sea uno en el que la apertura inicial del jet no es tan grande, ¿sí? Sino que es más o menos con un medio, por ejemplo, como este caso que está aquí, ¿sí? Es el de líneas, sería este de aquí, donde la transición de un jet dominado magnéticamente a un jet dominado por materia ocurre aproximadamente a unos 400 radios de Schwarzschild del agujero negro. Hay otras potenciales fuentes de materia que pueden caer al agujero negro, al jet, que pueden meterse dentro del jet y ayudar a cargar bariónicamente al jet. Uno de esos es el viento producido por el disco. Los vientos de los discos tienden a formar brumos, como vimos, ¿sí? Los vientos tienden a ser clumpy, como se dice en inglés. Aquí tienen una simulación numérica hecha por Kobayashi del viento de un disco. Fíjense todas las estructuras que se forman, ¿no? Entonces, si alguna de estas nubes que pasan a formar, o brumos que se forman en el viento, son muy densos, podrían llegar a entrar dentro del jet metiendo materia de tipo bariónico. ¿Eso cuándo puede ocurrir? Bueno, cuando la densidad de energía de esa nube sea mayor que la densidad de energía del jet, ¿sí? Y eso va a ocurrir cuando ρ, la densidad de materia de la nube, por la velocidad de la nube al cuadrado sobre 2, sea mayor que el campo magnético del jet al cuadrado, acá me olvidé el cuadrado, ¿sí? El campo magnético sobre 8pi. ¿Sí? Entonces eso implica, si uno despeja la densidad de aquí para valores típicos, que la densidad de la nube tendría que ser extremadamente grande para que pueda penetrar el jet en su base, del orden de 10 a la menos 7 gramos por centímetro cúbico, que bueno, para términos terrestres puede parecer muy poco, pero en una situación astrofísica como esta
implica nubes realmente muy densas. Si las nubes llegan a ser así de densas, bueno, podría haber materia que se meta desde afuera dentro del jet simplemente a fuerza bruta. Básicamente estamos metiendo materia gracias a la energía cinética que tiene, venciendo la resistencia del campo magnético, ¿sí? También hay simulaciones hechas por McKinney y Blanford que muestran que si el campo magnético que se acreta por el agujero negro es básicamente un campo turbulento, no dipolar, entonces la acreción de ese campo turbulento, bueno, va a producir no solo jets turbulentos como este que ustedes están viendo aquí, que se mueve un poco para todos lados, sino también va a inyectar materia junto con ese campo magnético dentro del jet y va a producir una carga bariónica. La carga bariónica va a resultar en que la inercia del jet va a ser mayor y por lo tanto la velocidad del jet va a ser más baja. Entonces, un jet cargado por materia en forma temprana va a ser un jet más lento que un jet que permanece solamente cargado por pares electrón-positrón durante los primeros decenas a centenas de radios de Schwarzschild del agujero negro. Más lejos, mucho más lejos, el jet se puede empezar a encontrar con obstáculos, ¿sí?, en su camino hacia el medio interestelar e intergaláctico a largo plazo. O sea, el jet para llegar al medio intergaláctico va a tener que atravesar primero el entorno del agujero negro y luego va a tener que atravesar toda la galaxia que contiene el agujero negro. Cuando empieza a escapar del entorno, lo primero que va a encontrar van a ser las nubes de la llamada Broadline Region. Estas son nubes que se mueven alrededor del agujero negro, han sido capturadas por el pozo de potencial del agujero negro y orbitan con velocidades del orden de unos 10.000 kilómetros por segundo, por lo cual sus órbitas están a una distancia del orden de 10 a la 16, 10 a la 17 centímetros del agujero negro. Entonces, cuando el jet atraviese la región donde están ubicadas estas nubes, bueno, va a tener una interacción con algunas de ellas, ¿sí? Alrededor de las nubes se van a formar ondas de choque y va a haber una situación similar a la que hemos estudiado en el pasado con los bow shocks, ¿sí? Solo que estudiamos los bow shocks alrededor de agujeros negros. Bueno, aquí vamos a tener bow shocks alrededor de nubes de la Broadline Region. Ahora, lo interesante es que las nubes van a ir siendo desgastadas por la fricción contra el jet y van a ir perdiendo materia, y esa materia que va a escapar por la cola cometaria de la onda de choque del bow shock va a pasar a formar parte de la materia bariónica del jet. Entonces esto es un mecanismo de carga bariónica originalmente propuesto para el caso de estrellas por Komisarov y originalmente propuesto para el caso de las nubes de la Broadline Region por Anabela Araudo, Valentín Bosch Ramón y por quien habla. La interacción con nubes de la Broadline Region también ha sido estudiada en más detalle recientemente por Santiago del Palacio y coautores, entre ellos quien habla. Santiago del Palacio era el anterior jefe de trabajos prácticos que ahora está haciendo un postdoctorado en una universidad en Suecia. Bueno, una vez que el jet escapa de la región circundante al agujero negro, todavía tiene que atravesar la galaxia, y en su camino a través de la galaxia se va a encontrar con las cosas que hay usualmente en las galaxias. ¿Qué son esas cosas? Bueno, nubes y estrellas. Cuando se encuentre con una estrella se va a producir una situación muy interesante, porque las estrellas tienen un viento, como el Sol, por ejemplo, que produce un viento de partículas. La presión de la radiación en la superficie del Sol produce el movimiento de las capas exteriores y eso da lugar a un viento que se mueve por el sistema solar. Ahora, si ese viento se encuentra a su vez con un jet originado en el agujero negro central de la galaxia, va a haber una colisión entre el viento de la estrella y la materia, el flujo de materia del jet. Eso va a producir de nuevo una colisión, una onda de choque,
¿sí? Un Bowshock, y va a producir una mezcla de la materia del jet con la materia del viento de la estrella, ¿sí? Entonces, este también es un mecanismo para la carga de materia en los jets, pero ahora a escalas de parsecs a centenas de parsecs, ¿sí? Interesante que en galaxias cercanas como Centaurus A, donde podemos resolver el jet con muy buena resolución, aparecen, digamos, en rayos X estas manchas, ¿sí? Que son, ustedes ven como puntitos que hay aquí en el jet en distintas direcciones, en distintos lugares alrededor del jet. Bueno, se cree que estos excesos en la emisión de rayos X, estas fuentes puntuales de rayos X superpuestas al jet, no son otra cosa que radiación X producida por los Bowshock de estrellas que están siendo sobrepasadas, que están en interacción con el jet del núcleo galáctico activo. El agujero negro central está aquí, este es el chorro, ¿sí? Ustedes ven la emisión X producida en el propio jet, digamos, por las partículas relativistas que lo forman, pero después ven las fuentes discretas que se cree son la interacción de el jet con estrellas. Y muy cerca, incluso en radio, el sistema, el agujero negro está aquí, emite un jet en las dos direcciones, es más fuerte en una dirección que en la otra, debido a la orientación del jet respecto al observador. Muy cerca del el agujero negro, ¿sí? A una distancia en segundos de arco, milisegundos de arco proyectada en el cielo de aproximadamente 20 milisegundos de arco, hay una estrella y ustedes ven una especie de cuerno que se forma aquí en el jet, y eso se cree que también es el efecto de la interacción de la estrella con el chorro. Esto se ve en observaciones de radio obtenidas con interferometría de muy larga base en 8.4 GHz con radiotelescopios, ¿sí? Bueno, estas situaciones han sido estudiadas por distintas personas, ¿sí? Entre ellas gente que en algún momento ha estado asociado también a esta cátedra, como ex alumna Anabela Arau. Bueno, y el jet sigue propagándose, ¿sí? Y se va a propagar también a través del medio interestelar. El medio interestelar se va a ir acumulando en la cabeza del jet, y la turbulencia que se produce por la propagación del jet inevitablemente va a producir un mezclado entre la materia del jet y la materia del medio interestelar a grandes escalas. Entonces, todo eso va haciendo que el jet cada vez tenga más y más masa, se vuelva más masivo, más lento, y finalmente en algún punto se va a frenar formando esos lóbulos de emisión extendida que hemos visto en esas imágenes tan lindas de interferometría de larga base en radio, que les mostré al principio de nuestras clases sobre chorros relativistas. Bueno, muy bien. La clase que viene lo que vamos a ver son los chorros más relativistas que existen en el universo, que son los producidos por los gamma ray bursts, el resultado de la implosión de una estrella que está siendo comida desde adentro por un agujero negro. Esos jets tienen algunas características que son diferentes de las características de los jets que hemos visto hasta ahora. Si bien son generados por un mecanismo similar, un mecanismo que en principio es magnetocentrífugo y empiezan como flujo de Poynting, rápidamente se cargan de materia, pero por mecanismos diferentes a los que hemos discutido hasta ahora. Entonces, la clase que viene vamos a ver esto, y con eso vamos a ya terminar nuestro curso de astrofísica de agujeros negros, que voy a cerrar con un rápido repaso de los principales puntos que vimos en la materia. Luego lo que quedará para ustedes es aprobar los trabajos prácticos y rendir el final. Muy bien, dejo aquí y doy lugar a las preguntas si las hay. Hi, Professor.
Sí, Mario, adelante. Oh, so about the evaluation of the practicas classrooms, I still have to deliver the exercise. I can deliver the exercise by which date? Well, you need to arrange that with Florencia Vieiro because she's the chief of practical works, so she's in charge of that part of the course. So I think you can arrange with her some date that will be not beyond August, because in Oh, August we will start with a new course, a course on relativistic astrophysics, a different course. So she needs to end all the procedures of this course by August. So be in touch with her, ask her, and she will give you a deadline for your presentations. all right, all right. So in the next classroom, it will be the last one, Yes, right? the Oh, okay. next Thursday will be the last lecture of this course. Oh, okay. So since the next classroom is the last one, I would like to discuss to you a little calculation that I did about the main idea is the following. You have the ergosphere of the black hole, all right? So we know that that a particle in this region will gain a angular momentum or angular velocity. Okay, Yeah. so if you have a planet or a rotating body in this region, and my question is the two angular velocities, that one of the planet and the one the planet gained in this region, these two vectors will sum up? Well, it's a very interesting question. I do not know any calculation so far about a planet inside the ergosphere. Uh, it's not impossible to have a planet there. Why? Because on the accretion disk, some star formation can occur, and the stars will move into the direction of the black hole, and some of these stars might have some planets. So it's conceivable to have a planet around there. But I think that the main problem will be the tidal forces on this planet. So probably a neutron star can survive to tidal forces, but I am not sure about a planet inside the ergosphere. So inside the ergosphere, this planet will move um, with a high angular velocity. This will produce a centrifugal force on the planet. But in addition, you will have the tidal forces due to the presence of the black hole. So unless the black hole is extremely massive, these tidal forces could be important. So you need to calculate where this planet will be destroyed or not. If the planet is destroyed, then you will have just a ring of particles moving Yeah. around the black hole, and most of the energy will be dissipated in radiation, like in a tidal disruption event. But perhaps what you're suggesting could be interesting for a neutron star. A neutron star captured by the ergosphere will move. It's very difficult to destroy a neutron star because it's a very compact object with a nuclear density. So you need very, very strong tidal force to destroy that. So I don't know what would happen. So far, I don't know any calculations about this kind of situation with a neutron star inside the ergosphere, but it's something that is very interesting. We could talk about this later by a private channel. Oh, all right, all right, all right. I send you a mail. All right. Yeah, okay, okay, good. Okay. Thank you, thank you, thank you for the My lecture. pleasure, my pleasure. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mi pregunta en este caso es sobre las simulaciones que acabamos de ver de McKinney y de Blandford, Ah, sí, porque sí. vemos que tienen dos tipos de simulaciones, una que es dipolar, pero mi pregunta es referente al modelo cuadripolar,
que en este caso no está produciendo un chorro relativista constante por la carga de la masa. Y por esto a mí me parece de que es porque las regiones polares en este caso van a tener una mayor carga provocada por los campos polares inestables. Lo que quiero saber es que en este caso si se puede llegar a tener estabilidad en un Bueno, modelo cuadrupolar. ese es el punto. Lo que ellos muestran es que, digamos, cuanto mayor sea la acreción de campo magnético que no es dipolar, por ejemplo, cuadrupolar, mayor va a ser la inestabilidad. Va a haber un cierto punto donde el jet se puede disromper, se puede romper, ¿no? Porque uno necesita la acreción del campo, la componente poloidal básicamente del campo para mantenerlo más o menos colimado. Por eso el jet de McKinney empieza como a oscilar, ¿no? Debido a esta acreción. Entonces lo que ellos han probado es si hay un régimen en el cual no se rompa, pero sí incorpore materia por la reconexión de ese campo magnético cuadrupolar, ¿sí? Cuando se une con las componentes más regulares. Entonces, si la turbulencia es muy grande, se va a romper el jet, ¿sí? Se va a romper y se va a volver a formar, y se va a romper y se va a volver a formar. Un jet estable requiere que no sea, digamos, dominante la acreción cuadrupolar respecto a la acreción de componentes poloidales del campo magnético, ¿sí? Que las aporta básicamente las corrientes a gran escala uniformes en el disco, ¿sí? Entonces, bueno, es un compromiso entre las dos cosas. Como observamos en la naturaleza jets que son estables, uno supondría que en principio esas inestabilidades no se dan en la mayor parte de los casos en la naturaleza, porque si no, no veríamos los jets y los vemos, ¿sí? Y eso provocaría choques externos, ¿verdad? Con Sí, fuertes campos correcto. magnéticos. No externos, internos, o sea, como uno va entrando materia y esa materia la mete con distintas tasas de acreción y a distintas energías, va a salir eyectada con distintas velocidades, entonces los distintos plasmones, llamémosles, con distintas energías van a colisionar y van a formar todos choques internos, ¿sí? Y esos choques internos probablemente son los que energizan las partículas relativistas que después producen la radiación sincrotrón y etcétera que observamos con nuestros telescopios, ¿sí? Okay, gracias. Es muy interesante el tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, nos reencontramos entonces el jueves para nuestra última clase, ¿sí? Y nos despedimos. Adiós.